Gracias, señora presidenta. Señorías, en nuestro caso no es así. Nosotros sí que manifestamos que la monarquía borbónica es ilegítima. Es ilegítima. De hecho, asumimos que la monarquía borbónica, reinstaurada por el general Franco, fue impuesta a los ciudadanos del Estado español. Ustedes saben perfectamente que en el año 1978 fue imposible que los ciudadanos españoles pudieran decidir si aquello que consideraban oportuno, necesario y correcto era la recuperación de la legalidad republicana, o bien es posible que quizás la ciudadanía española se hubiera optado por la monarquía borbónica instaurada, digo, por el dictador Franco. Pero en todo caso es ilegítima en la medida que todavía está pendiente que sean los ciudadanos del Estado español quienes decidan cuál es la forma de Estado. De manera que, sí, sobre las bases de esta ilegitimidad, nosotros aquí, además, denunciamos la opacidad. La opacidad manifiesta del jefe del Estado y de la Casa Real en todo aquello que compete al control democrático de este Parlamento sobre sus recursos y sobre todo aquello que el Parlamento decide que debe ser considerado la fuente de sus recursos. Hablamos, pues, de legitimidad, hablamos de opacidad y, de hecho, hablamos también de inmoralidad, puesto que entendemos que en los últimos presupuestos generales del Estado nosotros también habíamos presentado, tal como hemos hecho siempre, esta misma enmienda, una enmienda que lo que pretende es que el jefe del Estado tenga el mismo sueldo que tiene el jefe del Gobierno, el presidente del Gobierno, en este caso, el señor Rajoy. En la pasada legislatura el incremento fue de 44.000 euros, en estos de 68.000 euros. De manera que en 2 años el incremento ha sido 10 veces el salario mínimo interprofesional. Entendemos que es inmoral, repito, inmoralidad hija de la opacidad y a la vez todo ello hijo de la ilegitimidad. Estamos hablando de 8 millones al año, el presidente Rajoy 80.953 euros, es decir, en 5 días Felipe VI cobra lo que Rajoy cobra en un año. Luego nos vienen con el cuento que no es el sueldo del rey, y hoy lo veremos a oír aquí, ciertamente, y que de esa cantidad tiene que pagar a los reyes eméritos, a la infanta y a toda la familia. Este es un argumento, de nuevo, falaz, puesto que la Constitución española dice que el rey recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y que distribuye libremente la misma. Ciertamente, libremente, claro, como cualquier otro ciudadano hace con sus ingresos. Como cualquier ciudadano, digo, que quiera pagar o no un sueldo a sus padres o a sus hijos. También se nos dirá que son recursos para el sostenimiento de la oficina de la Jefatura del Estado. Otro argumento falaz, porque ya existe una partida de apoyo a la Jefatura del Estado. De la misma manera que el gasto de sus palacios va a cargo del patrimonio del Estado, que los gastos en los viajes va a cargo del Ministerio de Exteriores y que los gastos de seguridad van a cargo del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hablamos de 8 millones de euros de sueldo puro y duro. Y de transparencia, nada, en absoluto. Este Parlamento todavía no puede ni tan solo solicitar las liquidaciones presupuestarias de las partidas que este mismo Parlamento aprueba. Fíjense, un Parlamento que aprueba un presupuesto, pero a la vez no puede exigir las liquidaciones presupuestarias de aquellas partidas que el mismo Parlamento, diputados y diputadas, han aprobado. Esto no tiene parangón en Europa, ilegitimidad, ciertamente. En esta misma legislatura, todavía hoy, en el año 2018, fíjense, en el año 2018 todavía se nos rechazan preguntas dirigidas al Gobierno, escudándose, argumentando
que no son de la incumbencia del Gobierno ni de su competencia. Por ejemplo, todavía hoy desconocemos cuántos funcionarios trabajan en la Casa Real y quién los paga. O quién paga, por ejemplo, el hipódromo y los caballos que existe en dependencias reales. Y hablo de estos ejemplos puesto que son un tanto escandalosos, pero en definitiva estamos hablando siempre de lo mismo, de una opacidad consolidada a lo largo de los años hasta el extremo que reivindicar la normalidad, aquello que es normal en Europa, en los distintos parlamentos de estados democráticos coronados, aquí es percibido, incluso por ustedes, por la mayoría de ustedes, lo reconozco, como algo anómalo, anormal e incluso estrafolario. Fíjense dónde estamos. Pero bien, esta es la realidad del Reino de España y así nos va a todos. Pero la opacidad, repito, no es casual. De hecho, fíjense que distintas fuentes han consolidado a lo largo de los años que Juan Carlos de Borbón es una de las grandes fortunas que hay en Europa. E incluso, en alguna documentación, ultrapasando las fronteras de las fortunas europeas. Pero esto, al parecer, no interesa, ciertamente no interesa, debo reconocer que no interesa, o no interesa a la mayoría de ustedes, lo cual no significa que su desinterés o su filia monárquica, incluso de la izquierda, una parte de la izquierda española, no significa que esto le dé legitimidad, repito, a una dinastía que no ha sido capaz ni tan solo de poner en las urnas su destino. En las urnas poner el destino de esta dinastía que fue impuesta por uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX. Muchas gracias, señor Tardá.